¿Cómo les va? Padrecito, lamento decirle que otra vez no lo oigo, no se oye casi. Bueno, yo, Ya se debe escuchar. ¿Ya me escuchan todos? sí. Sí, profe. Sí. Sí. Sí, calma, es que esto es paso a pasito. Muy bien. ¿Qué tal les pareció la última sesión? Algo intensa, ¿no? Un poco llena de contenido, pero creo que bien, ¿no? Bien. Muy buena, No muy estuve presente. muy Muy buena. interesante. ¿Quién no estuvo presente? Yo, Norma, fue la Ah, semana bueno, pasada, ¿verdad? Sí, no estuve presente, profe. ya, bueno. Este, hay un poco que ponerse ahí al corriente, ¿no? Mm, sobre todo porque pues los temas que allí vimos pues son eh, pues importantes, ¿no? Para la formulación dogmática de los primeros concilios y entonces pues sí se vuelve decisivo, ¿no? Eh, bien, solo 3 personas me hicieron llegar sus preguntas, por lo tanto, yo que iba a saltarme esta sección de nuestro bonito examen. No lo haré, en razón de que pues nada más tengo 3 preguntas, ¿verdad? Entonces, Pensé que las eh, íbamos a decir aquí, perdón. bueno, no pasa nada. Nada más que ahora tendremos esta sección también en nuestra evaluación, ¿no? Lo cual tampoco es que esté mal, ¿no? O sea, la finalidad de la evaluación no es torturar a nadie, sino afianzar el estudio y el compromiso a través de la motivación de la nota, ¿no? Entonces, bueno, para quien no lo tenga muy presente, este sería como el mapa de las herejías de los primeros siglos. Debemos poder definir y diferenciar cada una de estas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el gnosticismo es la doctrina, Elizabeth, ¿qué sería? ¿Qué tipo de doctrina es el gnosticismo? Que todo se basa en el conocimiento, o sea, el que sabe más es el que se va a salvar. Ajá, es una soteriología de este tipo del conocimiento. Pero además establece un dualismo radical entre la materia, que es mala, y el espíritu, que es bueno. Entonces, por ejemplo, a veces, ¿verdad? Nosotros encontramos esto muy presente en la iglesia. Grupos que afirman que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo y es pecado, y que todo lo que sea espiritual o del alma o cosas así es ya bueno. Y no, esa dicotomía es equivocada y herética. Entonces, cuidado ahí, ¿no? Muy bien. Y además, creo que fue Norma quien lo mencionaba, esta es de cuño platónico, entonces ve a Dios como una especie de demiurgo, ¿no? A Yahvé. Demiurgo es, acuérdense, el ordenador, según Platón, que le da como que orden y consistencia a las cosas, pero nada más así como quien acomoda la ropa en una tienda, ¿no? O sea, no es que las invente, sino que nada más las acomoda y las dispone de manera que funcione. Bueno, muy bien. Eric, Eric, cuyo apellido nunca pronuncio bien, ¿cuál sería el docetismo? Tu micrófono está cerrado. Corre, 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 no lo busques. Piensa, piensa, piensa.
¿Cuál sería la consecuencia para la dogmática de esa afirmación que solo pareciera tener cuerpo? Es, es decir, está negando un dogma, ¿cuál? Encarnación. Muy bien, Elizabeth, de la Encarnación. encarnación O sea, que Jesús no existió, pues. como hombre. Sí, no, y entonces tiene consecuencias para la teoría o para la teología de la salvación, es decir, para la soteriología. ¿Cuáles serían esas consecuencias tú mismo, Eric? Consecuencias soteriológicas. Lo que no es redimido, digo, lo que no es asumido, no es redimido. Y si Jesús no asume la humanidad, no puede salvar a nadie. La salvación sería también aparente. Y entonces todo se vuelve una simulación. Ese es el problema del docetismo. Es quizá de las herejías, o sea, todas las que tienen que ver con la negación de alguna de las naturalezas de Jesús, tienen estas consecuencias, ¿no? Bien, Sandra, ¿qué es el monarquianismo? Que tiene un montón de nombres, ¿no? Monarquianismo, patripacionismo, modalismo, adopcionismo. Que solamente es un Dios con tres aspectos o personas diferentes. Personas no, aspectos, Aspectos, ¿no? aspectos diferentes. Porque el otro sería la formulación correcta. Un solo Dios con tres personas o en tres personas. Si Sí. no, aquí serían como las máscaras, ¿no? Que vimos. Bien. A ver, un gallito. Ricardo, ¿cuál sería la diferencia entre monarquianismo y sabelianismo? Ay, este, es que sí la dijeron ese día. Claro que la dijimos. Ajá, es que sí me acuerdo, pero, o sea, me acuerdo que era, o sea, cada quien tenía como su postura y unos decían que, ay, señor, ilumíname, que se me olvidó. Ah, no, ¿para qué le juego el gallo? No me acuerdo, o sea, sí me acuerdo que lo tocamos y me acuerdo que de esta, pero no, ¿para qué le juego? Bueno, el sabelianismo, ¿verdad? Es esta posición, digamos, aplicada al Espíritu Santo. Es decir, que el hombre, perdón, que, que el padre, o sea, lo que dijeron sobre el monarquianismo se aplica principalmente en el siglo segundo únicamente al padre y al hijo. Pero Sabelio lo aplica también al Espíritu Santo. Es decir, que no solo tenía dos máscaras, sino tres. ¿Por qué? Porque la teología trinitaria se desarrolla sobre todo en el siglo tercero. Entonces, con la introducción de la teología trinitaria y este inicio de consideraciones de que el Espíritu Santo forma una entidad o una realidad distinta del Padre y del Hijo y no solo una especie de energía, entonces Sabelio dice pues que también es una de las máscaras de Dios y entonces incluye al Espíritu Santo en este asunto. ¿De acuerdo? Bien. Mm, Fidela, ¿qué es el ebionismo? El Ajá, evionismo negaba la divinidad de Jesús, es lo correcto. veía solamente como un profeta o un hombre justo, un hombre bueno. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Les recomiendo, ¿verdad? Que hagan una tablita, unas fichitas, ¿verdad? Esto no es una ficha propiamente, es una hojita nada más pequeña,
pueden poner así como post-its o algo así, ¿verdad? Donde señalen, ¿no? Por un lado, la herejía, es el nombre, gnosticismo, y del otro lado lo que es, ¿no? Y así varias, y entonces van asociando el contenido con el nombre, porque si no, no se los van a aprender. Y lo importante no es que se los aprendan de memoria, ¿verdad? Sino que los comprendan, porque a veces son muy sutiles y no nos damos cuenta de que están allí, y a veces los hacemos parte de nuestra predicación, ¿no? Decimos, es que el Espíritu Santo es como que una fuerza, como que un poder, como, y sí, pero no solo, ¿no? Es una persona, claro. Pero así como tenemos de claro eso, debemos tener también de claras todas las otras distinciones, ¿no? Es nada más un botón para la muestra, ¿no? Bueno, muy bien. Bien, eso es el ebionismo. Eh, es una, digamos, herejía de tipo judaizante o judía dentro del cristianismo, ¿no? O sea, la rama de cristianos que tendían más hacia el judaísmo se volvían casi siempre bionistas, ¿no? ¿Por qué? Porque tendían a subrayar más la divinidad del Padre. Entonces Jesús era un personaje importante, un profeta, un algo, pero no era Dios. ¿De acuerdo? Bien. Arrianismo. ¿Quién dice que es Loreto? Yo, ¿Quién es yo? Susana, Adelante, Susana. que enseñaba que Jesús fue criado por el Padre y por lo tanto decía que no era Dios y Ujú. sino solamente una criatura inferior al Padre. Ok. A ver, tenemos preguntas en el super chat. Pase bien, sí. Muy bien. Em, ok, sí, es una criatura, ¿de acuerdo? Y entonces el símbolo o credo niceno afirma, ¿verdad? Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de lo visible e invisible. Esto es prácticamente igual al nuestro, solo cambia la traducción. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre. Acuérdense de esto de unigénito, que tiene que ver con el término generación que se diferencia de de la creación en sentido estricto, ¿no? Bien, luz de luz, cada una de estas afirmaciones, ¿verdad? Subrayaba el sentido de esa pertenencia consustancial, ¿cómo se dice? Engendrado y consustancial en griego, Susana, y ahorita le damos la palabra a Norma, para que Eric y Ricardo dejen de llorar, porque les tocaron las más difíciles. Demuéstrales que te acuerdas. Sí, te acuerdas, ¿verdad? No recuerdo. Consustancial, bueno, consustancial era homoousios, ¿no? Ya recordé, sí. Y Perdón. engendrado o generado es genetenta, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, Norma. Sí, profe, justo, o sea, esta parte del arrianismo también negaba el Juan 1:1, ¿no? Que Jesús había estado con el Padre desde el principio. Niega la divinidad de Cristo desde el principio. Sé que Arrio decía que Dios había creado a Jesús y por tanto no había estado con él desde el principio, como lo dice Juan 1:1, ¿no? Ujú. Esta parte también de Arrio, me acordé ahorita, Claro, para complementar un poco lo que dijo la hermana Susi. perfecto. Muy bien. Entonces,
¿Cuál era el problema? Que entonces, una de dos, o Jesús era un algo espiritual, pero que no es Dios, lo cual mucha gente cree, ¿eh? Mucha gente es arriana sin darse cuenta, pero no se preocupen, no caen en la herejía. Solo son gente que le falta formación. Para que algo sea declarado herético, no basta con que vivamos en el error. Uno puede vivir en el error y no necesariamente es un hereje, ¿verdad? ¿Qué se necesita para cumplir bueno, como tal el delito de herejía? Sobre todo la permanencia en el error, ¿no? Es decir, por ejemplo, no hay ningún diácono ni ningún seminarista aquí, ¿verdad? Bueno, supongamos que, no sé, ¿quién? ¿Quién? Eric, ¿tú quieres ser el padrecito? Muy bien. O Ricardo. Él, muy bien. Bueno, nuestro padrecito Ricardo tiene su iglesita, ¿verdad? Atiende una parroquia y entonces predica de repente que, porque le sale un texto, ¿verdad? De que el Padre es más que yo y cosas así. Y entonces dice, claro, porque el Padre es Padre de Jesús porque lo generó, lo creó alguna vez, ¿no? Algo así. Entonces toda la iglesia se escandaliza y dice, no es posible, tenemos un Padre arriano, ¿verdad? Y las señoras del velo lloran, los niños se entristecen, las viejitas se fallecen, los hombres se enojan, todos se escandalizan ahí, ¿no? Y entonces van con el obispo y le dicen, nuestro padre es un hereje. Y ya, le enseñan los videos porque eso sí es muy común ya que te graben. Entonces, videos del padrecito predicando el arrianismo. Padre arriano en la iglesia de San donde vivas, ¿no? Y bla, bla, bla. Y entonces ya hasta se deprimió porque ya se hizo viral. Nunca se había hecho viral y nada más se hizo viral porque predicó una herejía. Bueno, entonces le llega una cartita del arzobispo, cartita, en camino, que le dice, padre, retráctate públicamente de tu herejía y ya. Y entonces, pero como es un hombre de obstinación, ¿verdad? Y de necedad, entonces elige el camino de los demonios, dijera San Agustín, el de la permanencia en el mal, y dice, ni más palomas, yo no me retracto, porque que se retracte a ver quién, su abuelita. Y entonces vuelve a decirlo, ¿no? Lo vuelven a grabar, o simplemente no se retracta, y entonces llega una segunda amonestación, padre, retráctate y lo mismo, ¿no? Bueno, entonces a la tercera, ¿verdad? Puede ser depuesto por el delito de herejía y constituido un criminal en términos eclesiásticos. Es decir, se requiere la amonestación por escrito para que una cosa sea herejía. No así con los delitos cuya estructura, ¿verdad?, son excomulgatorias de inmediato, a los cuales, si es que estudian derecho, se les denomina late sentencia. Pero bueno, el derecho en la iglesia es todo un asunto muy interesante, pero ya tendrán tiempo de estudiarlo o profundizarlo. En cualquier caso, Arrio decía, sí, Norma. ¿El late sentencia se puede apelar, padre? Como es como en el derecho normal, penal, que se pueda apelar algo. O sea, No, puede porque la pena pasar. es inmediata. Ah, Es ok. decir, se puede buscar que se levante, pero si se dan las condiciones de late sentencia, la pena es automática, que es la excomunión. Ok, gracias. Ujú. Bien, bueno, entonces, afirmar que hubo un tiempo en el que el logos no fue, es afirmar que el logos es creado.
sea bien como una criatura angélica, como un ángel o lo que sea. Esto, por cierto, es muy común. Esa es la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Quién contestó esto? La hermana Susana, ¿no? Susana, un ejemplo actual del arrianismo que se te ocurra. Nada más ella, los demás piénsenlo y medítenlo en su corazón como la Virgen. Por ejemplo, cuando se dice que solamente procede del Padre, o sea, cuando se puede hablar de también puede ser en la catequesis, que, o en uno más concreto en Testigo de Jehová, Muy bien, ¿cómo se te ocurrió? pues es lo que niega siempre y Los testigos de cuando, Jehová niegan que Jesús sea Dios. ajá, que no es Dios, que es un hombre, es un profeta, pero Ajá, no o un es, ángel. Hay no, diferentes versiones. La sí, versión de Feña es que es un ángel, ¿no? Es el ángel Miguel o algo así, el ángel Miguel. Una cosa así, bien rara. Claro, ¿por qué? Porque Miguel es quien vence al dragón, ¿no? sí. Y entonces, por eso, pues porque Jesús vence al diablo en la cruz, según ellos. Ah, claro, es una prueba de que es Miguel. Ahora, por eso no hay que hacer concordancia bíblica. Sí, claro, eso dicen los testigos de Jehová. Aunque en una versión de ellos, ¿no? No sé si tengan como normas o doctrinas oficiales, pero al menos a mí sí me ha tocado que dicen que es por esta conexión con que vence al diablo y así. Pero bueno, otros arrianos afirmaban que era una especie de semidios. ¿Se acuerdan de Hércules? Bueno, pues algo así, como un casi dios, como un híbrido entre Dios y la Virgen María, ¿no? Entonces, claro, toma media divinidad del Padre y media humanidad de la Virgen, y entonces es un semidios, una cosa así rara. Como los dioses del Olimpo, que se casaban con Sí, humanos y tenían con semidioses. humanos, todos los semidios. Sí, es un concepto totalmente griego, como heredado del panteón y de la mitología griega, totalmente. Y latina, ¿no? Después. Sí, justo así. O sea, Cristo, Hércules, ¿no? Y así ya no se les olvida. Porque este es una especie de semi-arrianismo, ¿no? Bien. ¿Dudas con el arrianismo? No, profe. Perfecto. ¿Quiénes son, Sí, Ricardo, ahora ya que no estás yo sí tengo manejando dudas. Adelante, Arturo. El arrianismo, es que no me acuerdo bien si lo estoy confundiendo o en una clase lo vimos, que un maestro nos dijo que el arrianismo, a la hora de haber sido expulsado, Mohammed o Mahoma empezó a escuchar sobre esta teoría del arrianismo y por eso los musulmanes dicen que todos son profetas de Dios, Buda, Mahoma, Joseph Smith y así, porque por lo mismo estas influencias del arrianismo que tenía. Ujú. ¿Eso dónde lo vieron? No Historia de la recuerdo. religión, el Ándale, tienes uno, toda la con el razón, maestro historia de la Guillo. religión, sí, cierto, sí. Ah, ¿En entonces cuál no me lo Es que inventé. como hablaron al mismo tiempo. Ajá, En historia de la religión. ok. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Solo que hay algunos siglos de diferencia, ¿no? Arrio vivió a finales del siglo tercero y principios del cuarto, ¿no? Y Mahoma vivió en el siglo sexto y séptimo. Entonces, así una conexión directa, digamos, no, ¿no? Más bien hay una conexión doctrinal que no necesariamente
implica una conexión causal entre hechos, ¿no? Em, algunos autores, ¿verdad?, tratan de retrotraer el Islam a fuentes, digamos, dentro de la historia comparada de las religiones y demás. Lo cierto es que puede usarse como antecedente de su doctrina, ¿no? Aunque sería extraño, primero, porque el contexto del arrianismo es muy local, o bueno, es muy interno a la iglesia, ¿no? Segundo, sería extraño tratar de ampararse en un hereje. Más bien yo creo que a lo que apelaba más que a una conexión histórica es una afinidad de ideas, ¿no? El maometanismo o el islam se podrían considerar arrianos en ese sentido, en que niegan la divinidad de Cristo. Pero bueno, sí, eso sí es claro, ¿no? Alguien de hecho lo puso en el chat, ¿no? Que el islam también es una especie de negación de la divinidad de Cristo. Bien, no sé si es suficientemente claro, Arturo. Sí, gracias. Súper. Muy bien. Entonces, lo malo es que ya le diste tiempo a Ricardo de que pudiera buscar quiénes son los neumatómacos o los macedonianos. No le dio tiempo y sigue buscando. Ya, dinos. La verdad es que, o sea, sí lo investigué, la verdad. Que Jesucristo era igual que el Padre, pero que negaban la divinidad del Espíritu Santo. ¿Cómo que negaban al Espíritu Santo? La divinidad del Espíritu Santo. Ah, muy bien, o sea, es el arrianismo aplicado al Espíritu Santo. Ajá, Es decir, por un obispo el de... No, Espíritu Santo entonces sería algo así como una fuerza, como un ángel, como un poder, pero no sería ni consustancial ni divino. Contra ellos, ¿verdad? Se afirma en el credo este asunto de que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibirá una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Ya Dionisio el Exiguo testimoniaba esa expresión del concilio de Nicea, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? Bueno, Macedonio fue el obispo de Constantinopla, ¿no? Casi todos eran obispos. Y acuérdense que las herejías no surgieron como, ay, vamos a destruir la iglesia, ¿no? A ver qué se nos ocurre. No, sino que más bien en este proceso de comprensión de la fe, pues van surgiendo cuestiones cada vez más y más polémicas, ¿no? Bien, Loreto, apolinarismo. Ese niega que Jesús tuviera un alma humana completa. ¿Cuál es la consecuencia del apolinarismo? Mm, ¿Segura que ese es el apolinarismo? Sí, pues esa parte de que Jesús tenía cuerpo humano, pero su mente, su alma estaba sustituida por el Logos. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, un Jesús sin mente humana. Ujú. Bueno, Como, entonces, él asume que el cuerpo de Jesús es una especie como de cascarón, ¿no? Que sí es real, sí tiene un cuerpo, pero no asume una humanidad plena, ¿sí?
¿Y cuál es la consecuencia? Otra vez estas cosas intermedias, ¿no? Que Dios es un ser, digamos, raro. Digo que Jesús es una especie de ser derivado, digamos, de la unión substancial entre lo divino y lo humano, pero con un cuerpo, digamos, humano y un espíritu, un alma divino, es una cosa así, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la intención de esta herejía? Salvaguardar la unidad de Cristo, sobre todo en términos de santidad, ¿no? Pero al negar la existencia de un alma racional, ¿verdad? Pues está negando toda la implicación de lo que es ser verdaderamente humano, porque nosotros no solo somos un cuerpo, ¿no? Sí, Elizabeth. Entonces, si Dios no era completamente humano, su sacrificio en la cruz no tendría valor para Tendría nosotros. un valor parcial, ¿no? Ajá, porque pues Caería en una especie de gnosticismo, ¿no? Solo que quitando la parte del conocimiento, o como un poco maniqueísta. Ah, por cierto, esa nos la saltamos. Bueno, yo le explico, ¿no? El maniqueísmo es una doctrina herética que propone una especie de dualismo en, en cuanto ¿El universo, a no? dos deidades, maniqueísmo. Proponía que había en realidad ni siquiera es una herejía, es otra religión, ¿no? Los maniqueos afirmaban que había un principio bueno y un principio malo y que estaban en pugna. Los cristianos maniqueos van a poner estos en Dios y en el diablo y como si se pelearan, ¿no? Pero pues no es así como funciona. Dios no es el rival del diablo, ¿no? Eso podría ser una bonita pregunta para nuestro catálogo de dudas existenciales, eh, no para nuestra guía de examen, porque es más bien de escatología o de antropología teológica. Pero, ¿de quién es enemigo el diablo? Bueno, hay para cuando tengan insomnio y no tengan en qué pensar, pueden pensar en eso, ¿no? ¿De Dios? De Dios, no Pero sé. el diablo Es sí. enemigo del hombre, es el que se opone a la ley divina de Dios, pero no es el enemigo de Dios. Es el enemigo Bueno, ¿es el enemigo de quién? de Dios. De mi ángel de la guarda. Del mismo. Es el enemigo de Dios y ¿Ven? nosotros ¿Ven somos su cómo ya instrumento. se hizo amplia la pregunta? Y nosotros somos sus instrumentos para herir a Dios. De la humanidad, de Dios. Bueno, muy bien. Ese lo preguntan a su profe. No, no yo, al profe con el que estudian al diablo, ¿verdad? Muy bien. Este niño Ricardo ya nos está enseñando su baño. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos Ebión, arrianos, macedonianos, apolinaristas, Nestorio. ¿Quién lo quiere explicar? Cintia. ¿Quién era Nestorio y qué decía ese señor? Cintia, ¿estás ahí? Cuéntanos de este patriarca de Constantinopla. ¿Qué decía Nestorio? Defendía la Cristotocos, ¿no? Es decir, que María no es Madre la de Dios. madre de Y no Dios, es la madre de Dios. sino la Cristotocos, ¿no? Ujú. Es decir, que Cristo es el Hijo de la Virgen María, pero que eh, las dos naturalezas en Cristo no están unidas hipostáticamente, es decir, si hipóstasis es en la persona, que su unión es como superficial, ¿no? Como una especie de compuesto, y que por lo tanto, si es un compuesto,
Las propiedades divinas no se pueden predicar del hombre, que es Jesús, y las propiedades de Jesús no se pueden predicar del Logos eterno. Y entonces niega de fondo la communicatio idiomatum, ¿no? San Cirilo de Alejandría va a combatir esta herejía nestoriana, ¿verdad? Y pues a través del concilio de Constantinopla afirman la doctrina de la unión hipostática y de la communicatio idiomatum, ¿no? Pero ya estudiaremos eso más a fondo en breve. Bien, solo es un repaso de las herejías, ¿no? ¿Qué es? Gloria, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué es el Buenas noches. monofisismo? Monofisismo. Decía que es una sola naturaleza, que había una sola naturaleza después de la encarnación. Y, Ajá, y bueno, decía que mono significa una. Y ajá, fisismo, naturaleza. Decía que Cristo tenía naturaleza divina y, y humana. Después de la encarnación, ambos quedaron fusionados en una sola naturaleza. Eso tengo. ajá, muy bien. Es decir, dicen que la encarnación sí pasó, pero como la humanidad o la naturaleza humana es tan pequeña en comparación con la naturaleza divina, como que se absorbe y se diviniza todo lo humano. Y entonces tenemos una persona, ¿verdad? Que sí pasó por este proceso, pero que como que quedó completamente divinizado. Entonces niegan que en Cristo subsistan dos naturalezas, ¿verdad? Bien, en general parten, ¿verdad?, del desprecio de la corporalidad. Siempre que haya un desprecio por el cuerpo, la consecuencia para la cristología va a ser, ¿qué cosa? Negar la unión hipostática de alguna manera, o teórica o práctica, ¿verdad? El monje Eutiques fue condenado, ¿verdad?, en el concilio y pues ya se afirmó, ¿verdad?, la, la necesidad de entender esta subsistencia de las dos naturalezas, ¿verdad?, de Cristo, a través de la afirmación de la unión hipostática. Bien, dejando a salvo sus propiedades respectivas, ¿verdad? Se unen en la encarnación en una sola persona. Ok, finalmente, ¿quién no ha participado? Arturo, ¿qué es el monotelismo? Perdón, profe, pero la verdad estoy muy atrasado en la clase. Yo creo que monoteísmo es la creencia en un solo Dios, ¿no? No, monotelismo. Ah, monotelismo. No, pues la verdad sí, estoy muy atrasado. Bueno, Es en lo el mismo, siglo... padre, es lo Ah, mismo que monoenergismo, ¿verdad? sí, Ah, son lo yo mismo. tengo acá que existe una sola energía. Es Dice, en decir, Cristo existe una sola energía o modo de actuar. Eso ¿y tengo. cómo se le conoce a esa energía o modo de actuar? Eh, Monotelismo. Voluntad, por eso es lo voluntad. mismo que monotelismo, porque telos implica esta palabra como de apuntar hacia un fin, que es en lo que consiste la voluntad, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál era la doctrina? Como bien decía la hermana Gloria, se trata de si Jesús tenía una o dos voluntades, Ujú. ¿de acuerdo? ¿Y qué decimos nosotros? Es decir,
yo más que pensarlo en esos términos, porque nos puede llevar al monofisismo, que es de donde parte. Claro, o sea, como que se absorbe por la voluntad divina, no. Más bien piensen que cada una en su lugar, como que son, van en armonía, ¿no? En sintonía. Y entonces la divina va marcando pauta y la humana va ejecutando, que en realidad es de lo que se trata nuestra vida, ¿verdad? En relación con Dios, cumplir su voluntad y adherirnos a ella. No renunciar completamente a nuestra voluntad como si no tuviera valor, sino conducirnos según nos va marcando, ¿verdad? La voluntad divina. Sí, Arturo. Ahorita estamos hablando de Jesucristo que tiene dos divinidades, pero sin embargo, No, dos voluntades. ok, dos voluntades, es lo que me preguntar, ¿es lo mismo que las dos divinidades? Jesús O- no tiene dos divinidades, tiene dos naturalezas. y la tercera, como Espíritu Santo, sería persona, entonces, no naturaleza. A ver, estamos confundiendo algunas cosas. Sí, Vamos creo que a estoy confundido un poco. recapitular. Sí. A ver, en Cristo, estamos hablando de Cristo, ¿no? Y si quieres, ahorita entramos al asunto de la Trinidad. Pero bueno, en Cristo hay una persona, ajá, dos naturalezas, dos voluntades. ¿Sale? Ahora bien, si decimos, ¿verdad? Que la voluntad, estamos hablando aquí de la voluntad, ¿no? Si la voluntad es esta energía o dirección que tiene el alma humana hacia algo, Jesús no podía no tener una, una alma y una voluntad en cuanto persona, en cuanto hombre, ¿no? Ahora bien, en el caso de Dios, la voluntad no es un accidente del alma, sino que es un rasgo esencial del ser persona. Y por lo tanto, estamos hablando también de que posee un alma, ¿verdad? Es decir, una persona es una persona, pero al poseer o al estar constituido por la unión hipostática de dos naturalezas, hablamos de que tiene dos voluntades. Eso es, todo esto fue solo sobre Jesús. Ahora bien, Jesús es una de las personas divinas. Hay otra persona divina, que es el Padre, y otra tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. A los que no les aplica esto porque no tienen encarnación, ¿verdad? Ellos son una persona, una naturaleza y una voluntad que coexisten eternamente a través de la comunión en el amor y que discurren en la historia por la perijóresis, ¿no? Bien, esa sería la respuesta a tu pregunta, Arturo. No sé si te quede claro y luego Loreto, por favor. Pero ya detuvieron los Y, policías. y pues, bueno, otra pregunta rápido. ¿Por qué siempre utilizamos esta palabra del amor cuando coexisten? O sea, dice coexisten Porque a no, través del amor. porque no coexisten de una manera distinta. Es decir, lo que hace posible, digamos, el rasgo de la esencia divina es el amor. Y lo que explica las relaciones entre ellos es ese tipo de vínculo que tienen en el amor. Entonces, claro, su esencia y su operatividad están marcados por eso, por ese elemento de su esencia.
Adelante, Norma. Gracias, profe. Es que ando corriendo. A mí a ver, ¿cómo lo explico? Esta parte, estamos hablando de la voluntad y a mí me gusta y siempre me ha gustado mucho esta parte que nos dice la Sagrada Escritura, que la voluntad de Cristo siempre estaba unida a la del Padre. Filosóficamente esto me hace pensar en que, pues sí, Jesús era uno con el Padre. No podía haber división ahí. Entonces, a mí me vuela la cabeza pensar un poco cómo en el monoenergismo podían creer que Jesús tenía esa voluntad humana, ¿no? Vamos, tengo hambre, como, tengo frío, me tapo, tengo que ir al baño, voy, separada de la voluntad del Padre. O sea, si él en todo momento decía, en la Escritura dice en todo momento que él siempre tenía su voluntad unida a la del Padre, él nunca estuvo en rebelión con lo del Padre, con lo que el Padre había planeado para él, que era él mismo, ¿no? Entonces, a mí me vuela la cabeza pensar en estas situaciones de cómo surgían estos movimientos, si la misma escritura decía cómo operaba la voluntad de Cristo unida siempre a la del Padre. No sé, como que me vino ese pensamiento ahorita. Ya. Sí, bueno, pero son, digamos, asuntos un poquito diferentes, ¿no? Porque, digamos, en la unión con la divinidad, Cristo, estamos hablando más bien de la relación que existe entre el Padre y el Hijo, ¿no? Pero en el monotelismo más bien se está hablando de la relación que tiene Cristo o las operaciones internas o psicológicas o voluntarias de Jesús, ¿no? Y entonces ellos decían, claro, tiene que tener dos naturalezas, pero un único querer porque su voluntad tiene justamente lo que decías, ¿no? Esa es como la línea argumental. Tiene que estar unida a la de la Trinidad. No puede haber espacio para que tenga otra voluntad que pueda llevarlo por otro lado y salirse de esa comunión trinitaria, sino que debe tener una sola voluntad para que esté como que obligado a mantenerse en la Trinidad. Y entonces, claro, niegan una dimensión de lo humano, pero es de nuevo el mismo problema. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Se entiende? No negaban la comunión con la Trinidad, sino más bien una parte de lo humano que pudiera separarlo. Ok, como lo que nos pasa a nosotros como humanos, ¿no? De repente sabemos cuál es la voluntad de Dios, luego la vamos comprendiendo en la oración, en el silencio, en la comprensión de la fe, pero nosotros actuamos a voluntad, ¿no? De repente sabemos lo que Claro, Dios y quiere para dicen, nosotros, decimos, ah, no, a mí me y vale. ellos dicen, ¿no? Como que le resta méritos a Jesús, porque Ajá. entonces dicen, claro, él no podía hacer esto que nosotros hacemos, de apartarse, porque la única voluntad que tenía era la divina. No, pues claro que no. O sea, No, o teniendo la sea, voluntad humana es una decidía. especie como de mecanicismo operativo de Jesús. Ujú. Pero claro, llegan a esta conclusión a través de una reflexión como antropológica, ¿no? Como muy centrada en lo que el hombre es. En la parte Y humana. ajá. Y entonces dicen, claro, Jesús no pudo tener esto, entonces, ya. Ok, gracias, profe. Sí. Ahora, ¿qué es lo que entonces hay que afirmar al respecto de esto? Bueno, pues la radical, ¿verdad? Sintonía y comunión de las distintas facultades y aspectos eh, de Cristo. Bien, ¿dudas hasta aquí? No, profe. Vamos bien, ¿no? Prácticamente todas disminuyen la humanidad de Cristo, disminuyen su divinidad o rompen su unidad. Sí, básicamente, pero hay que explicar en qué manera, ¿no? Ahora, en nuestra bonita ficha, ¿verdad? Podemos ponerle qué parte, si es que existe, de los símbolos contestan a esta herejía, ¿no? Entonces ya tenemos tres partes. Nombre de la herejía,
Luego, ¿en qué consiste? Muy sucintamente, ¿eh? Y luego, ¿qué parte de los símbolos, verdad, contestan a ello? Muy bien. Bien. No habiendo dudas, al menos de este punto, avancemos, ¿verdad? No, 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 no. Símbolo es equivalente a credo. Símbolo. Ah, sí. Ujú. Sí, sí. Justo eso. Ah, pensé que las palabras. Me adelanté. O No, sea, no, no, no. perdón, nombre de la herejía, ¿qué era la herejía y los símbolos? Eso. Ajá. Ok. ¿Cómo se contesta, digamos, dogmáticamente esa herejía? ¿Sí? Muy bien. Entonces, toda la pantalla. Bien. Llegamos al cuarto y último apartado de nuestro curso, ¿verdad? La cristología sistemática, ¿verdad? Va a buscar, ¿verdad? Separarnos de todos estos reduccionismos o excesos en la comprensión de la unidad de Jesús y de su realidad. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que la cristología en realidad implicaba dos cosas? Lo que Cristo es en sí mismo y lo que Cristo es para nosotros. Bueno, pues la cristología sistemática, ¿verdad? Implica corregir los excesos y separaciones y disminuciones, en fin, todas esas cosas en relación con quién es Jesús y con qué hace Jesús. ¿Sale? Bien. Bueno, vamos a leer. ¿Quién quiere leer? Susi, ¿quieres leer? Primer párrafo. Sí, profe, ahí voy. Cristología sistemática. La cristología sistemática ante las seducciones positivistas y subjetivistas de la relación entre historia y fe. No, no hablen porque Nada más que sí pueden ser seductoras las reducciones, pero hay que más bien pensarlo así, como disminuciones, ¿no? No como lo otro. Bien. Bajo la influencia, por favor. bajo la influencia de la crítica racionalista, algunos autores han pensado que era prácticamente imposible alcanzar al Jesús histórico a través de los evangelios. Incluso algunos, como Burman, llegan a decir que no es necesario este acceso a Jesús. La teología quedaría así reducida al estudio del mensaje de Jesús, de lo que ese mensaje dice, para mí Prescindiendo. prescindiendo del estudio de la persona y de la historia de Jesús. Es decir, esta es la versión típicamente protestante de la cristología pastoral, ¿no? Es decir, no podemos llegar a quién es Jesús a través del estudio de la Biblia, porque la Biblia no tiene textos fiables sobre él, ni históricos. Entonces, nos saltamos ese paso y entramos únicamente al asunto de quién es Jesús para mí y prescindiendo de quién es y de su historia. Bueno, esto es absolutamente contrario a lo que pensamos, ¿no? Justamente el tema de afirmar en la celebración dominical el asunto de quién es Dios y quiénes somos nosotros en todo este asunto, es para ubicarnos que sí hay cosas de las que tenemos certeza. Entonces, tenemos certeza de que Cristo no es una criatura, tenemos certeza de que es una persona, tenemos certeza de su consustancialidad, tenemos certeza de su adhesión voluntaria a Dios,
tenemos certeza de la encarnación, de la resurrección, de varios aspectos, ¿no? Paradójicamente, en la antigüedad, a pesar de que todo el asunto se trata de la encarnación y de la salvación en la antigüedad, nadie en la antigüedad negaba la resurrección, porque negar eso implicaría no ser cristiano. Y estamos hablando de que las herejías se dan en el centro de la vida eclesial y cristiana. Entonces, nadie, esos que niegan la resurrección son contemporáneos. Porque claro, ya la fe para estos siglos XIX y XX, pues ya está muy, muy diluida, ¿verdad? Nada que ver. O sea, cualquiera de los padres antiguos se hubiera escandalizado de que alguien negara la resurrección. O sea, ya es más grave quizá que negar todo el asunto de la naturaleza y de no sé qué. Eso es una blasfemia, ¿no? Así de que como en esas pinturas que ponen a Alejandro cacheteándose con Arrio. O sea, eso así, ¿no? Sí conocen esa pintura, ¿no? ¿No? Ah, bueno, déjenla busco. Mientras que Arturo nos comente su pregunta. Pero O lo... esta parte que usted comenta de la negación de la resurrección como algo así de que es, o sea, de que es algo actual, ¿se refiere Ujú. por parte de los católicos o por parte en general, también de los laicos, o sea, en general, en ateísmo, todo? No, 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 de cristianos, tanto Ok, ok. católicos como protestantes. Hay Por- teólogos que niegan en la resurrección como un acontecimiento histórico. Ok, sí, porque también tenía entendido que la existencia de Cristo, el negar la existencia de... Esa foto está chistosa. El negar la existencia de Cristo es algo actual, o sea, realmente antes era como, o sea, decir, a ver, o sea, era como algo muy lógico, ¿no? Ajá. No, bueno, pero digamos, es la consecuencia de llevar al extremo el tema de la historicidad. Si no podemos afirmar que la historia sobre Jesús es cierto, no podemos afirmar la resurrección como un hecho histórico. Y si no podemos afirmar la resurrección como un hecho histórico, es un hecho únicamente de fe o que pasó en el corazón de los apóstoles. Esa es, por ejemplo, la versión me parece que es Coleman, el autor. En fin, hay como muchas versiones, ¿no? Pero entonces, esto no sería algo viable en la antigüedad, porque en la antigüedad no se tenía esta racionalidad científico-moderna. Y entonces para ellos los datos de la Biblia en fin, tenían otro proceso y otro sentido. No buscaban acreditación de datos históricos como nosotros ahora, sino sobre todo el sentido teológico, relacional, es el que más les interesa, ¿no? O sea, porque daban por hecho lo que estaba ahí. Es una lectura fiducial de la escritura. Entonces, si dice que Jesús resucitó, resucitó. Algunos anglicanos tuvimos una compañera que decía en primer semestre que solo resucitó en el corazón de los apóstoles. Esa es una versión muy popular, este, pero esa no me acuerdo si es de Bultmann o de Coleman. Déjenla buscamos. Pero es muy popular esa versión. Ah, ¿quién dice? Yo me lo encontré en un libro en inglés, pero por eso no me acuerdo del autor. O sea, sí, el título era muy sencillo, era Jesus Risen, pero dice de Jesús. Según yo sí es. ah, ¿Quién teólogo? Norma, adelante. Mi pregunta es, profe,
Sí, esta disolución de la fe en la resurrección se basa en que justo en los últimos tiempos es la falta de evidencia científica, como usted lo dice, o ya es un proceso de los errores eclesiales. O sea, por decir, ¿no? Cierta parte de la población, yo me doy cuenta con mucha gente conocida sobre todo, que no quieren ir a la iglesia, que no les gusta, que ya no creen que las nuevas tendencias espirituales les dicen, pues Jesús era un profeta, o Jesús era un sabio, o Jesús era un maestro, o Yogananda dice que Ujú. esto, ¿no? O sea, ¿a qué podría responsabilizar el hombre moderno la disolución de la fe en la resurrección de Cristo? Como planteando una nueva herejía. ¿A qué lo deberíamos? Es multifactorial, ¿no? Primero, sin duda, es el tema de la racionalidad ilustrada, que busca pruebas, pero de un acontecimiento y de una época donde no había ese interés. Es decir, si la gente de la antigüedad hubiera pensado con nuestros criterios, pues a lo mejor sí tendríamos pruebas, ¿no? Pero esa racionalidad se debe a un estadio de la historia en el que ellos no se encontraban. O sea, piensen que, por ejemplo, la imprenta facilitó muchos procesos de revisar citas, buscar en documentos, pero había momentos en la historia donde eso no existía, o sea, no existía ni fuentes, ni libros, ni... O sea, realmente lo único que tenían era el testimonio de las otras personas. Y si una persona que me resucita a mi tía o me revive a mi tía, me dice que este Señor Jesús resucitó, seguro que le voy a creer. Entonces, como que la prueba, el tipo de acreditación era diferente a la racionalidad moderna. Ahora, eso tiene que ver con la secularización y con la racionalidad, digamos, ilustrada. Pero también esto ha tenido su efecto, digamos, en la ciencia bíblica, que busca nuevos criterios para acreditarse o acreditar las afirmaciones. Entonces, si nos ponemos así como que muy minuciosos, pues los textos del Antiguo Testamento no pasan la prueba de historicidad, como vimos, ¿no? Entonces, ese es un problema, digamos, derivado de muchos problemas. O sea, la pérdida de fe en la resurrección, ¿no? Profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces aquí vemos no a Alejandro, sino a Nicolás combatiendo a Arrio, ¿no? Y dándole un cachetado. Pues así. Sí, es Gerard Collins el autor que establece esto de que la resurrección eh, ocurrió en el corazón de los apóstoles, ¿no? Libro súper conocido en en la teología o en las iglesias, sobre todo eh, protestantes reformadas. Y si es Gerardo Collins, Jesus Risen, The Resurrection, what actually happened and what does it mean, ¿no? Creo que no está traducido, eso no lo sé. Y curiosamente, Gerard Collins no es un protestante, aunque este libro fuera particularmente popular entre los protestantes, o al menos, quizá no el libro, pero sí la afirmación de la resurrección en el corazón de los apóstoles. Pero Gerard Collins es un jesuita. Entonces, bueno, hay todo un asunto ahí que estudiar. Pero bueno, bien. La profesión de fe de que Jesús es el Cristo, norma del quehacer teológico, remite a la historia sí, ¿alguien quiere decir algo? Ah, no, solamente si voy a continuar, pero ya está usted.
Adelante, adelante, Susi. Sin embargo, la profesión de fe, Jesús es el Cristo, norma del quehacer teológico, remite a la historia como integrante de esa fe, especialmente la historia de Jesús, como señala la Comisión Teológica Internacional. Jesús es el objeto de la fe de la Iglesia, vivió en un contexto histórico concreto. La investigación histórica sobre él es una exigencia de la fe cristiana. Gracias. Entonces, vemos que, sí, gracias, Susi. Vemos que entonces conocer acerca de la historia de Jesús como parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo en la fe es una exigencia de la fe misma. La fe no es simplemente doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso está muy bien, pero no es suficiente. Tenemos que tener razones y criterios porque el discernimiento es dinámico. Si no, podemos abrazar fanatismos y errores muy fácilmente. Pues no solo es suficiente tener la voluntad de hacer en lo que el Señor nos pide, sino criterios objetivos, ¿verdad? De que nuestro seguimiento es realmente un seguimiento de Jesús. Y para eso hay que conocer a Jesús, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos empezando a redondear los puntos. Como, digamos, resumen o no resumen, como respuesta a todo el asunto de la cristología fundamental. Cristo es el centro de la revelación. Entonces, ¿qué significa esta afirmación? Bueno, que en la intimidad de Dios, ¿verdad? La intimidad de Dios consiste en un padre que engendra a un hijo eternamente. Ya sabemos que engendrar aquí no es crear, ¿verdad? Y podemos explicarlo de dos maneras, al modo del concilio de Nicea o al modo de la teología de Logos, que ya tenemos sus em, em, perdón, sus límites, ¿no? La teología de Logos tiene sus límites. Bien. ¿Cómo entendemos la relación de generación y de procedencia entre el Hijo y el Padre, sino a través de la creación? A través, y aquí de nuevo van a aparecer los términos, como decíamos, San Gregorio nos explica, ¿verdad?, que los nombres de la Trinidad no son en sentido estricto nombres como Fidela o Norma o Arturo, sino, o sea, no son palabras sustitutivas de su identidad, sino que más bien son los títulos de las relaciones que existen entre ellos. Entonces, uno es padre, otro es hijo y otro es expiración, ¿no? Divina. O sea, por eso espíritu, ¿no? Entonces, en, eso es la Trinidad. En relación con Cristo, uno es el amante y otro es el amado. Y entre los dos también existe un éxtasis de amor porque la relación fundamental entre Dios es de comunión. Y si es de comunión, entonces a esto le llamamos sustantivamente amor, ¿no? Predicativamente comunión y sustantivamente amor. Y entonces, claro, uno es el que ama, otro es el que es amado, y entre esa comunión expira un éxtasis de amor que es el Espíritu Santo, ¿no? Bien, la persona es un don que los une con un estrecho vínculo que ya denominamos sustancial, de modo que la comunión entre los tres es tan plena que son un solo y único Dios. Es decir, voy a usar una explicación herética para que lo entendamos, ¿eh? Pero tiene dos salvedades. Primero, esto que voy a explicar, piénsenlo fuera del tiempo, o sea, no como una sucesión de cosas, ¿verdad? Entonces,
Hagan de cuenta que primero eran 3 seres. ¿Por qué? Porque si pensamos que es un solo ser y luego se dividió, eso es como que muy modalista, ¿no? Más bien piensen como que hay 3 posiciones y esas 3 posiciones están siempre ocupadas y siempre en comunión por estas 3 personas. Pero es tan profunda su comunión que los une desde la eternidad, desde el principio y por siempre en una comunión. Esa me parece una forma no exacta, pero más clara de entender esto. Pues claro, ¿cuál es el error? Que lo estamos pensando como un proceso y en la Trinidad todo es eterno. Ese es el error, ¿sale? Pero claro, sí son 3 personas, pero que no pasan a ser una comunión, sino que son siempre eso. Y por eso siempre es un solo Dios y no 3 que luego se hacen uno. ¿Sale? El tema de las herejías cristológicas tiene que ver con la exageración o con la disminución de alguna de las naturalezas divinas o humanas, ¿no? En cómo se relacionan y demás. El tema con las herejías trinitarias tiene que ver con cómo pensamos sus vínculos, sobre todo en relación con el tiempo, porque si pensamos que una procede de otra a través de una temporalidad, entonces ya estamos diciendo que uno creó al otro, que uno es mayor que el otro, que uno es superior, todos esos rollos que ya estudian en el Tratado de Trinidad. Sería bueno primero implantar en nosotros que Dios es atemporal. Claro, algunos anglicanos tuvimos Paul Tillich. Bueno, sí, claro, también, ¿no? El mismo padre, pero Tillich no dice, bueno, al menos yo no he encontrado que afirme que la resurrección ocurre en el corazón del ser humano, sino más bien algo todavía más fuerte. Él dice que Dios es el fondo de nuestra alma. ¿Eso qué significa? Pues quién sabe, pero bueno, sí, sí tiene su sentido, ¿verdad? Pero claro, o sea, es que dice, bueno, a ver, está tu cuerpito, ¿no? Aquí así. A ver, todos pongan su mano en su cara, muy bien. ¿Están despiertos o ya se durmieron? ¿Están viendo la novela? Muy bien, todos están ahí, perfecto. Entonces, Sandra, no la vemos poner sus manos en su cabeza. Muy bien. Entonces, ya que todos pusimos nuestra mano en nuestra cabeza, este es como el ámbito de más exterioridad nuestro, ¿no? El cuerpo, la sensibilidad, todo eso. Luego habría otro paso como hacia el interior, ¿no? Pensamientos, afectos, bla, bla, bla. Y ese ya sería un segundo nivel. Más dentro de eso, siguiendo una lógica agustiniano-luterana, más dentro de nuestra alma encontraríamos a Dios. Pero claro, entonces Dios solo existe en nosotros o existe independientemente de nosotros. Eso también es un problemón, porque si cada uno de nosotros en el fondo es Dios, pues cuáles son las consecuencias para todo lo que ya dijimos, ¿no? Entonces, Jesús es una especie como de iluminado que sabía esto y que entonces nos enseñó un camino de vida para una comunión con Dios, que en realidad somos nosotros mismos, y se vuelve muy secular el asunto, si negamos la independencia de Dios de nosotros. ¿Ven cómo todo está ahí jugado? Y el problema cuál es, que mucha gente cree todas estas cosas sin saber cómo llegó a esas conclusiones y sin saber por qué, pero son profundamente erróneas, ¿no? Bien, bueno, aquí vamos a la mitad de las afirmaciones, ¿verdad? Entonces, el Hijo, bueno, de tal manera que el vínculo que existe entre la comunión de las 3 personas divinas los hace una unidad, ¿no? Un único Dios, uno solo y único Dios. Bueno, el Hijo, es decir, el amante, no, perdón, el amado, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo,
se hace hombre en Jesucristo. ¿Por qué proceso? Ya vimos la encarnación que implica una cierta kenosis, ¿no? Kenosis porque abraza una naturaleza inferior a la naturaleza divina. No porque renuncie a todo lo divino, ¿no? Eso sería pues una cosa rara que nadie ha dicho tal vez hasta ahora. No, no, ni se crean, ¿eh? Hay que ser muy, muy inteligente para inventar una nueva herejía. Seguramente si nos sentimos así muy originales, lo que dijimos ya lo dijo otra persona antes que nosotros. Pero sería algo así como negar esto implicaría decir que Jesús era Dios, luego fue hombre y luego volvió a ser Dios. ¿Cómo? ¿Quién sabe, verdad? Porque esas cosas no se dan así como que de saltos. Yo no puedo ser ahorita persona y luego cabra y luego otra vez persona o sea, no funciona así la realidad, ¿no? Bueno, tampoco en las personas divinas. Y menos porque implicaría como que es un capricho, ¿no? De hecho, la encarnación tiene una consecuencia fuertísima, que es que Cristo, el Logos, será para siempre verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, siempre, ¿no? Incluso al final de los tiempos y en la resurrección y en todo momento, ¿no? Ya eso lo atravesó, ¿no? Atravesó todo lo que Él es. Bueno, el invisible se hace visible en un hombre. El eterno entra en el tiempo. Fíjense, aquí está, ¿no? El tema del tiempo. El eterno entra en el tiempo y en la historia, en el seno de la Virgen María. Cuando vean Cristología, se van a dar cuenta en una distinción de artículos sobre si Jesús tomó la humanidad de María o en María, ¿no? Pero bueno, eso tendrá su sentido en ese momento, porque de es como un sentido utilitario, ¿no? Como si nada más hubiera sido la incubadora. En es un artículo más relacional. Entonces es más correcto hablar de Él tomó la humanidad en el seno de la Virgen María que ¿no? Ah, bueno, aquí no tiene sentido eso, porque aquí está, ¿no? Ay, ¿cómo se subraya aquí? Control U. Sí. Bueno, muy bien. En Jesús se expresa entonces, y esta es la clave, ¿no? Que cierra este punto. Es decir, si es el logos de Dios, en él tiene plenitud la revelación. Es decir, el acto de Dios de mostrarse al ser humano tiene plenitud, es decir, está completa en Jesús. Y aquí tenemos que recordar que es la revelación. La revelación es el acto de manifestación de Dios mismo. Y tiene tres núcleos principales. Primer núcleo, ¿quién es Dios? ¿No? Eso contiene la revelación. Segundo, nos muestra quién es el hombre. Y tercero, nos dice cómo debemos relacionarnos, cómo es la relación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, toma sentido lo que algunas veces en la pastoral hemos escuchado, pero que no sabemos explicar a veces, que la Sagrada Escritura, su tema unitario o el tema que va dando como continuidad a todo es el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación implica conocer quién es Dios, implica saber quiénes somos nosotros, implica saber cómo nos tenemos que relacionar. Porque claro, si tenemos un Dios que es amoroso, bondadoso, justo, bla, 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 y tenemos una humanidad caída por el pecado, necesitada de salvación y todo esto, pues entonces la relación primordial será no solo de creación, sino de salvación y de santificación, ¿no? Que han sido asignadas como misiones de las personas divinas a lo largo de la teología cristiana. Bueno,
Entonces, también Jesús nos revela quién es Dios. Yo les decía que tuviéramos cuidado, y si no se los digo ahora, ¿verdad? De pensar como algunos discípulos del apóstol Pablo y esa escuela teológica apoyada mucho en Pablo, que ven como etapas, ¿verdad? De digamos, de la revelación. Que el Antiguo Testamento es el Padre, que el Nuevo Testamento es el Hijo y que el tiempo de la Iglesia hasta el fin del mundo es el tiempo del Espíritu Santo. Esto no es muy exacto, ¿no? Más bien es equivocado en mi opinión. El asunto está en que el Antiguo Testamento nos presenta rasgos o notas acerca de Dios en general, no solo del Padre. Habla del Espíritu de Dios, habla de Cristo, como ya lo vimos, habla del Padre, pero no muy así exactamente, ¿no? Como dibujos, como escorzos, como anticipaciones, como notas, ¿verdad? Que van preparando al pueblo de Israel para la revelación plena en Jesús. Entonces, ¿qué implica la revelación plena en Jesús? Que Jesús nos revela al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la identidad de Dios mismo. Nos revela también quién es el hombre, esta persona, ¿verdad?, atravesada por el pecado, por la miseria, por la enfermedad, por la necesidad, que busca a Dios, que es capaz de crucificar al amor. En fin, nos muestra muchos aspectos de quiénes somos nosotros, ¿no? Y finalmente nos muestra la acción de Dios en relación con el hombre. Bien, por eso es plenitud de la revelación, no porque diga todo, sino porque dice todo lo fundamental. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es la salvación? Si ese es el eje nuclear de la revelación, unirse a Él para tener vida eterna por la fe. Por eso el cristianismo es seguir, conocer y amar a Jesús, Dios y hombre verdadero, perfecto Dios y perfecto hombre. Y toma sentido las afirmaciones que hacemos en la catequesis, en la pastoral, en la homilía. Pero claro, solo toman sentido si ya entendimos qué significan cada cosa. Si no, como que no nos queda del todo claro, ¿no? Bien, por lo tanto, Jesucristo es el objeto central de la fe de la Iglesia y de la cristología, que es el discurso tratado sobre Jesús. Jesucristo, esa sola palabra, vamos a subrayarla, ¿verdad? Es una confesión de fe. Aún no quedó muy subrayada. A ver, formato. Y vamos a ponerlo. Ah, sí, ya quedó mejor. Bueno, muy bien. Jesucristo es una confesión de fe. Jesús es el Cristo. Es decir, es el Mesías esperado, lo que ya habíamos visto en las primeras sesiones, ¿no? El Nuevo Testamento remite pues a su historia, la historia de Jesús de Nazaret, y afirma también que en él se cumple la Sagrada Escritura. Es decir, que es el Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, es al mismo tiempo la historia de este unigénito consubstancial al Padre, que es perfecto Dios y perfecto hombre. Y el estudio de esto, de cómo es perfecto Dios y perfecto hombre, y por qué es consustancial, y por qué es el Mesías y todo eso, eso es el estudio de la cristología. Bueno, podríamos nosotros resumir como en este esquema, ¿verdad? Algunos puntos sobre la cristología. Primero, decimos que Cristo, aquí está, ¿verdad?, tiene una unión hipostática, es decir, que en su persona, ¿verdad?, están unidas la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y que esas naturalezas son en la persona, una persona, precisamente unidas, ¿verdad? La persona de Cristo une dos naturalezas,
Hipostática se refiere a persona. La persona ¿qué une la persona? Dos naturalezas, que entre sí guardan una relación de comunicación. Lo que predicamos de la divinidad de Jesús lo tenemos que predicar de la humanidad. Y así recíprocamente. Esta persona divina es consubstancial al Padre por el lado de la divinidad y es consubstancial al hombre, a los hombres, por el lado de la humanidad. Es doblemente consubstancial al Padre por la divinidad y consubstancial al hombre por la humanidad. Entonces, por lo tanto, en cuanto naturaleza humana posee ciencia divina, es decir, conoce las cosas, ya veremos qué significa poseer ciencia divina. Luego, posee una voluntad divina, valor infinito, de la redención, digamos, y su eternidad, ¿no? Ahora, por la comunicación de idiomas, se mantiene una integridad e impecabilidad, digamos, de la realidad de Cristo, y por la naturaleza humana podemos hablar de que posee ciencia infusa, visión beatífica. Todo esto lo vamos a estudiar qué significa. Esto ya lo entendimos, lo de las voluntades, ¿no? Una voluntad humana que por lo tanto tiene libertad y mérito, pasibilidad y, bueno, no es afectada por el pecado porque nuestra naturaleza en cuanto voluntad no tiende al pecado, sino solo por la herida del pecado original y en consecuencia actúa como sacerdote y víctima, rey, profeta y juez. Bueno. Contra esta unión hipostática de Cristo, ¿verdad? Vimos ya algunas herejías, Arrio, Nestorio, el monofisismo y algunas herejías modernas, como el nestorianismo que desfigura la noción de persona, es decir, hay un neo-nestorianismo que afirma que Cristo no es persona, sino otra cosa. El teilardismo, que es una especie de arrianismo cósmico, una cosa así, y aquellos que afirman que Jesús es simplemente un ser humano, ¿no? Vimos que el asunto de la unión hipostática es desarrollada, ¿verdad? A través de algunos conceptos en los concilios, principalmente de Nicea del 325, el Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios, consubstancial contra el Padre, versus Arrio. En el concilio de Éfeso, María no es la Cristótocos, sino la Madre de Dios, o Teótocos. Y por lo tanto, Jesús es Dios y hombre verdaderos contra el nestorianismo. Los concilios 2 y 3 de Constantinopla, pero especialmente el concilio de Calcedonia, subraya que hay una persona, dos naturalezas, dos operaciones, sin confusión, ni separación ni cambio. Este es como el cuadro de la cristología antigua. Bien. La afirmación, sí, Dos operaciones son las dos voluntades. sí, operaciones son voluntades. O acciones, ¿no? Operación y acción son más o menos lo mismo, en Gracias. términos filosóficos. Bien, el punto central entonces de la cristología es la afirmación de que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. La cristología está fundada en los datos contenidos de los evangelios y de los textos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que construir y narrar lo que aconteció con Jesús de Nazaret desde la cristología que hay en los textos del Antiguo Testamento. Y frente a ellos hay que afirmar tres cosas. Primero, que los evangelios relatan con fidelidad los sucesos mencionados.
Dos, estas son afirmaciones, digamos, sobre la historicidad de los evangelios, aunque no posean una historicidad en el sentido científico moderno. Poseen su propio eh, validez en cuanto a textos fiduciales. Para alguien que no tiene fe, leer los evangelios no es suficiente para que crea en Jesús. Pero para alguien que sí, encuentra allí pruebas de los acontecimientos mencionados. Segundo, la acción del Espíritu Santo sobre los autores implica que fueron sinceros y veraces. Tres, la tradición apostólica que medió entre Jesús y la redacción definitiva de los evangelios en ninguna manera cambió los hechos narrados. Prueba de ello es que nos hemos encontrado manuscritos más antiguos de los que contábamos y han confirmado que el texto ha permanecido sin modificación. Entonces podemos encontrar, ¿verdad?, cierta fiabilidad de estos escritos. El Vaticano II, en el número 19 de la Dei Verbum, subraya esto. Elizabeth, ¿puedes ayudarnos a leer la cita? Sí, la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Perfecto. Que por cierto celebraremos el domingo. O quizá algunos ya el día de hoy. No sé, según la diócesis a la que pertenezca. Hoy, por cierto, es el día de la Ascensión, 40 días después de la Pascua, ¿no? Pero como es una misa de precepto y vivimos en una era secular, pues se pasa al domingo para que no tengamos filas eternas de penitentes que se confiesen únicamente de haber faltado a la misa del jueves. Muy bien, entonces... muy bien, esto ya lo expliqué en la primera clase, pero seguramente ya no se acuerdan, entonces lo vamos a volver a explicar. Pero ¿por qué se ve tan grandote esto? Bueno, formato más pequeño y esto más grande. Pero lo vamos a poner con coloritos porque, a ver, aquí está. Voy, Esto no sé por qué se movió. Bueno, nosotros vamos a encontrar dos tipos de cristologías en general, metodológicamente hablando. Eric, por favor, ayúdanos a leer la nota metodológica, primer párrafo. Ese, digamos, va a ser nuestro punto de partida, ¿no? A menos que el autor lo lea de otra manera, el modo de entender teología desde arriba es subrayar las consecuencias de la divinidad de Jesús y lo que implica para el hombre, para la encarnación, o sea, como pensar desde Dios y desde la ontología de lo que es Dios, ¿no? Y desde abajo implica pensar desde quién era Jesús, por qué hizo lo que hizo, y entonces las consecuencias de su humanidad como poco a poco hacia arriba, ¿no? La cristología o este binomio, cristología ascendente y descendente, se asimiló a veces también
con otros sentidos, ¿verdad? Con los énfasis, y en esto el padre Esteban nos ayudó a entenderlo, ¿verdad? Como poniendo en relación, o puestos en relación con las diferencias entre las teologías alejandrina y antioquena. Esta es una buena pregunta para ¿quién? ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es? Ricardo, que ya desapareció, que seguro se está haciendo unos tlacoyos o está ahí seguramente en los tacos o lo Pues, agarró la policía por ir bebiendo mientras no, manejaba. parece broma, no, es que se metieron a robar a mi casa, entonces aquí ando ahí, checando el desmadre que hicieron estos güeyes. No me paso. Bueno, pues ánimo con eso. Gracias, profe. Eric, entonces tú, ni modo. ¿Cuál sería la característica de la teología de la escuela alejandrina y cuál de la teología antioquena? ¿No? ¿Alguien sabe ¿Cuál es la pregunta? Perdón, es que no la escuché. cuáles son las diferencias entre la teología alejandrina y antioquena? No, bueno, yo conozco el rito antioqueno y sé que no reconocen una parte del Espíritu Santo, me parece que no lo reconocen como parte de la Trinidad, según yo en el rito antioqueno, pero el alejandrino no me acuerdo, profe, o no lo recuerdo. Bueno, acuérdense, vamos dejar de compartir. Vamos a poner una bonita pizarra. Nueva pizarra. Muy bien. Bueno, este es el mundo conocido en la antigüedad, ¿no? Muy bien. Y el mundo conocido era los reinos del norte, donde había pura gente enojona y paganos. Luego Roma, luego África, Medio Oriente, África, Roma, digamos Jerusalén y anexas a Israel y todo eso. Y el mundo griego, ¿no? O Constantinopla y anexos. Entonces, hay dos grandes, si pensamos esto como un mapa mundi, hay dos grandes divisiones, ¿no? O tres, si lo quieren ver así, en cuanto a zonas. Tenemos una primera zona aquí, tenemos otra zona por acá y tenemos otra zona en toda esta parte de acá, ¿no? Bueno, estos son como horizontes cristianos, ¿no? Pero Roma no tiene una teología hasta mucho después. Entonces vamos a sacarlo de la jugada. Y entonces tenemos básicamente dos polos en todo esto. Uno oriental del lado griego y uno occidental del lado alejandrino o africano, que es donde se desarrolla la teología. Entonces, la escuela alejandrina, es decir, el lado occidental, se basa, ¿verdad?, en la filosofía de Platón, en la alegoría sobre todo esto, en la alegoría para la comprensión de las figuras y tipologías bíblicas.
Denme un segundo. Bueno, muy bien. ¿Dudas con eso? Entonces, la alegoría es una forma de comprensión teológica en la que nosotros, ¿por qué quité esto? Bueno, ya se borró. Pizarras existentes. Compartido. No, no tampoco. Bueno, teníamos nuestras dos secciones, ¿no? Del mundo y esta parte. Está bien, diviértanse ahí haciendo dibujitos, ¿no? Sí, están La jugando. parte oriental y la parte occidental, ¿no? Una más bien latina, la parte occidental, con su centro teológico en Alejandría. Y la otra parte oriental, con la lengua griega y una teología griega también, pero con su sede en Constantinopla, ¿no? ¿Por qué si la teología, de origen occidental y latina que está en Alejandría va a tener un influjo platónico, si la griega es la otra, debería tener un influjo, no sé, ciceronense o cosas así? No, bueno, en realidad el asunto es que primero esta región fue griega y luego hubo una conquista latina. Es decir, los romanos se quedaron toda esta zona y los griegos se replegaron, ¿verdad?, hacia Asia Menor y luego todo Siria y esos lugares hasta lo que consideramos como Constantinopla, ¿no? Entonces hay un desplazamiento y una superación, digamos, del occidente griego por parte de Roma, una conquista, y entonces pues vamos a encontrar el centro teológico de estos amigos en Alejandría. Bien, hay una página muy útil que se llama Merkabah, que contiene diferentes diccionarios transcritos. Por ejemplo, este artículo que pueden ver allí, ¿verdad? Es una voz de un vocabulario teológico que simplemente está transcrito. ¿Cuál es la desventaja de esta página? Primero que la tienen que aprender a usar, ¿verdad? No todo lo que aparece allí es fiable. Bueno, voy a dejar de compartir porque ya se están dispersando con esto de la pizarra, ¿verdad? Entonces, Merkabah tiene esta ventaja de que tiene muchos diccionarios y cosas transcritas, pero tiene la desventaja de que tienen que saber usarla
para no consultar una fuente equivocada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que aparece allí, bueno, voy a compartirlo para que lo vean. Chat, participantes, más, compartir. Por ejemplo. Aquí nosotros encontramos, ¿verdad? Este artículo que dice Vocteo. Esa es la abreviatura con la que ponen ellos vocabulario de teología. Que si ustedes lo buscan, no es el de León Dufour, debe ser este. No soy un robot. No soy un robot. No soy doblemente robot, ¿verdad? Debe ser este. No, no es este. Bueno, ya se puso de la tosa esta cosa, pero el punto está en... Ay, qué horror. En buscar bien qué libro es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces teología bíblica debe ser el de teología bíblica de León Dufour. Y entonces, ¿cuál es la tarea? Que si uno quiere citar este texto, bueno, busque el PDF, se dé a la tarea, ¿verdad?, de comparar el texto con la versión, ¿no? Porque si no, pues uno se le pueden ahí cruzar los cables, ¿no? La manera más sencilla de verlo es por los autores. Ahora, obviamente si uno nada más busca cualquier cosa, pues no es suficiente para encontrarlo adecuadamente. Uno más o menos tiene que saber qué y dónde buscarlo, ¿no? Bueno, nada más es como compartirles un recurso. Aquí nos establece, ¿verdad?, algunos criterios sobre cada uno de los textos, no de los textos, de las escuelas, ¿verdad?, en relación con ellos. Si la teología alejandrina usa sobre todo la alegoría, la teología antioquena preferirá, ¿verdad?, una exégesis literalista. Unos prefieren la alegoría, otros la literalidad. ¿De acuerdo? Estas son las diferencias como iniciales o centrales en cuanto a la teología bíblica. Y van a preferir más un pensamiento, pues de tipo aristotélico, ¿no? Más que platónico. Es una mentira que Aristóteles fuera un desconocido, ¿verdad?, de la antigüedad. O sea, no, es falso eso. Aristóteles es conocido en la antigüedad. Más bien hay una apropiación árabe tardía de Aristóteles porque cae un poco en desuso y más bien es recuperado en la Edad Media a través de Alberto y Tomás de Aquino como parte del desarrollo dogmático de sus sistemas. Bueno, les comparto un artículo que me parece ilustrativo sobre la diferencia entre las escuelas alejandrina y antioquena, ¿no? Es un folletito de como 4 o 5 páginas, muy, muy esclarecedor, ¿no? Sobre todo para quienes no conocen la diferencia. Bueno, muy bien. En términos de la cristología, entonces, vamos a ver que va a haber también diferencias entre las teologías alejandrina y antioquena, ¿no? Antioquía va a subrayar, ¿verdad?, la diversidad de naturalezas y Alejandría va a subrayar la unidad de la persona. Tiene sentido. Si una tiende a la alegoría, pues van a decir que las expresiones son alegóricas, pero subrayan la unidad de la persona de Jesús. En cambio, los antioquenos, con nuestra visión más histórico
científica, analítica, pues van a poner más énfasis en que es una unión de dos naturalezas. ¿Sale? Bien. Esto a propósito de esta nota metodológica sobre la teología de abajo y de arriba. Bien. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 469 afirma esta confesión esta confesión de fe en Jesús. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente. ¿Qué significa inseparablemente? Que ya no podemos hacer distinciones de que, ay, ahora es humano, ahora es divino, ahora es no sé qué, y ya no es, y sí es, y no, ya siempre es verdadero Dios y siempre es verdadero hombre, siempre, siempre, siempre. Él es entonces verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Por eso quienes afirmamos que Jesús es nuestro hermano, lo afirmamos con acierto. Quienes afirmamos que Jesús es nuestro Señor, también lo afirmamos con acierto. Una cosa no excluye la otra. Y viene la afirmación, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, es decir, Hijo de Dios Padre, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Usa la palabra concebido, ¿verdad? No tanto, no ningún término inexacto. Y nació de Santa María Virgen. Muy bien. Bueno, aquí vamos a dejar. La siguiente vez vamos a ver una serie de afirmaciones dogmáticas sobre Jesús y sus consecuencias. ¿Terminamos la siguiente o hasta la siguiente? La siguiente clase termina. Bueno, bueno, muy bien. Pues veremos una serie de afirmaciones dogmáticas sobre Jesús, sobre su psicología, sobre y las respuestas a algunas de las preguntas que hemos visto, ¿no? Su muerte, su resurrección, aunque algunas ya han quedado claras, ¿eh? Pero ahí vamos al paso. Muy bien. ¿Dudas? ¿Qué esperamos para la última sesión? Bueno, pues veremos las afirmaciones fundamentales y dogmáticas sobre Jesús en términos sistemáticos. Es decir, ya vimos su desarrollo histórico, ahora vamos a ver cómo se organizan esas afirmaciones y cuál es su contenido. En los trabajos, pues hoy es el último día para entregarlos. Hoy ¿No les había dije dicho que el próximo martes? Bueno, hoy es uno y tienen fecha el 19 los otros dos. 19, que es la siguiente clase, ¿no? Supongo. Este Antes de la siguiente martes, clase. pero lo podemos entregar hasta el 21, no hay problema. No, de hecho debían estar para hoy. De hecho deberían estar para hoy, pero bueno, el 19. Ah, bueno, dice Y 19, maestros, padre, los últimos dos. está bien, pues lo dejamos así como está. Ustedes súbanlo y ya tendrán su nota correspondiente a eso. Y la evaluación les mandaré un link de un quiz cronometrado para que lo puedan contestar, ¿no? Entonces, ¿podemos entregar todo el 19? Salvo la tarea que se entrega hoy, sí. Ah. Bueno. No, no porque nos va a quitar demasiado tiempo y prefiero terminar el curso en forma que ocuparnos de eso. Eh, Vemos.
que la evaluación sea su menor preocupación. Muy bien. Pero no nos ¿Algo va a más? reprobar, ¿verdad? Vemos. Yo sí tengo, profe, yo pensé que era para todo para el próximo martes. O sea, no importa si se lo entrego en la madrugada o algo por el estilo. Bueno, te va a marcar que ya es extemporáneo. Sí, va a marcar Entonces, extemporáneo nada más, sí. si es que lo logras subir, pues no hay ningún problema. Ok, gracias. No recuerdo qué configuración le puse. Si ya no se podían subir o sí. Pero si puedes subirlo, pues bueno, alguna consecuencia tendrá, pero súbelo. O sea, tampoco es este Ok, así como que. gracias. Ujú. ¿Algo más sobre eso? Se nota que no tenía muchas cosas que hacer que se daban cada viaje. Al contrario, tenían muchas cosas que hacer y que pensar. Bueno, muy bien. Lo que, podría ser, bueno, vamos a ver cómo avanzamos la próxima vez. Y si al final da tiempo, checamos las preguntas de la guía. Sucinta y velozmente. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo más? Muy interesante la clase, maestro. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se Bien. han sentido? ¿Sienten que vamos bien, muy rápido, muy lento? Tenemos 3 minutitos para escuchar sentires y Quisiera que testimonios, esta clase traumas. durara todo el semestre. Sí, sí, muy, muy interesante. Bueno, a mí se me ha hecho muy interesante. Y muy bien, o sea, sí, creo que ahí lo voy entendiendo. Ok, Espero. yo creo que sí. Adelante, Susi. Sí, muchas gracias, profe. La verdad, sí, sí me gustó mucho, me sigue gustando y me voy a dar la tarea de profundizar más. Ciertamente es algo, sí es muy profundo lo que usted nos da y aparte sí nos facilita mucho, o sea, cómo comprenderlo, eso sí me gustó mucho. Y ahorita, pues ciertamente no estoy en casa, pero estoy de camino, aún así tomé la clases y gracias, Dios se lo pague. Gracias, Susi. Lore, adelante. Pues a mí me ayudó principalmente a cuestionarme esas preguntas medio capciosas que aún todavía tengo un poco de dudas, pero eso creo que lo hizo también emocionante. Yo tuve la experiencia en una etapa que se llama noviciado, de vivir o tener la clase de Cristología, pero fue completamente diferente. Em, Solamente el Padrecito nos daba lecciones divinas, entonces fue muy gracioso para mí. Sí. Oh, Dios, no. Entonces, pues ya lo viví Creo que diferente, no va sí. por ahí, ¿eh? Digo, está Sí. bien. A lo mejor dijo, yo no voy a espantar a estas,